Hace unos años, don José María era muy torpe. Cuando era joven, cuando era niño, era muy torpe. Era, como se decía en su casa, un manazas. Pero bueno, como él también decía, la gracia de Dios hace muchos milagros si uno es fiel y va siendo dócil a los requerimientos de la gracia, y al final acabó convirtiéndose no solo en encargado de arreglos, sino en ser capaz de construir altares, retablos, maravillas, ¿no? Y uno de esos retablos que construyó en Europa, en uno de los muchos residencias de estudiantes que puso por Europa, porque no solo puso la de Colonia, él fue aplicando el mismo sistema y construyó una residencia en Inglaterra, y otra en Irlanda, y otra en Holanda, y otra en Bélgica, y otra en Suiza, y otra en Austria. Ahí están, como una señal de la fe, ¿no? De ese sentido sobrenatural, ¿no? En uno de esos oratorios que construyó don José María con sus manos, cuando tuvieron que separar el altar del retablo para restaurarlo, porque había pasado el tiempo, la carcoma, encontraron en la parte de detrás, en la que no se veía, cómo don José María, al terminar aquel trabajo que le había llevado tantas horas de oración y tanto esfuerzo y tanta ilusión, había escrito con la brocha al final, en grandes trazos, Jesu, Jesu, esto mi, semper Jesus. Jesús, Jesús, sé para mí siempre Jesús. Esta es la cuestión. Quizás don José María, porque era consciente de que había tenido su crisis. ¿Quién no ha tenido una crisis? En el camino de la vida, en el camino de la oración, hay momentos de crisis. La crisis que es ese tiempo de purificación de la fe, de la esperanza, del amor, ¿no? La crisis. Tuvo una crisis. Cuando terminó la guerra civil, se quedó absolutamente fundido después de todas las aventuras pasadas, que, bueno, podéis leerlas en el libro, están más o menos reflejadas ahí con cierta elegancia, porque tampoco hay que cargar la mano, pero queda claro que según terminó la guerra civil, se quedó en crisis, se quedó atrancado en una pensión en San Sebastián, atrancado. Don José María le envió a don Francisco Botella para que a ver si lo desatrancaba. Y don Francisco cuenta con mucha gracia cómo fue a verle a la pensión a las 6 de la mañana, porque la mejor manera de coger una persona en casa es a las 6 de la mañana. Eso con gran sencillez, porque a las 6 de la mañana donde uno está durmiendo, ¿no? Y fue a las 6 de la mañana a la pensión y entró en la habitación de don José María y se sentó y le despertó. Y don José María abrió los ojos y vio allí a Paco Botella, ¿no? Y claro, un abrazo entrañable, y le dijo, Paco, José María, ¿por qué no te vienes a Madrid? El padre te está esperando, te estamos esperando todos. Y él se le quedó mirando, se mordió el labio, que era un gesto muy suyo, y no dijo nada, porque era una manera de decir que no bajó. Pasaron las semanas y don José María, San José María insistió, redobló la oración. Y finalmente bajó a Madrid, pero para decirle que se iba, que lo dejaba. Cuando entró en la casa rectoral, el rector de Santa Isabel, que era donde provisionalmente se había instalado don San José María y los primeros de la obra, iba subiendo la escalera, iba recibiendo un abrazo y otro abrazo y otro abrazo. ¡Qué alegría más grande verte, chiqui! ¡Qué alegría, qué alegría! Al cuarto abrazo, cuando ya llegó delante de San José María, se arrodilló y le pidió perdón y le pidió que le confesara, y ya está. Y volvió a empezar. Por eso la vida de don José María Hernández Garnica es una vida de querer, de corazón enorme, de volcarse con los demás, ¿no?